hoy estamos con Emilia Zaballos. Emilia Zaballos es abogada en Zaballos Abogados, es la presidenta de la Asociación de Afectados por la Inversión en Criptomonedas y estamos con ella para hablar sobre el caso de Javier Biosca. Es el primero, es el que les motivó a iniciar todo este procedimiento y toda esta actividad y es el que todavía tiene bastantes coletazos en lo judicial por dar, sobre todo porque Biosca sigue todavía en prisión y hay muchas personas que todavía están esperando ese juicio. Emilia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas a todos y gracias por contar conmigo para poner en conocimiento de todo el mundo estas situaciones y ayudar, porque principalmente cuando damos visibilidad ayudamos a que otros no caigan en esas estafas. Bueno, ¿cómo empezáis a tener contacto con este caso de lo ocurrido con Javier Biosca? Bueno, es en el mes de septiembre, octubre del 2020, después de la pandemia, cuando muchas de las personas se ponen en contacto con la Fundación Zaballos. La Fundación Zaballos, yo la puse en marcha hace 27 años y se dedica a detectar vulneraciones de derechos constitucionales y lo que hace es agrupar a las personas que se ven afectadas por este tipo de vulneración. Y lo que hacemos es darle forma jurídica, bien mediante asociaciones, plataformas de afectados o ONGs, dependiendo del caso, y desde ahí creamos un grupo de presión para dar visibilidad a un problema social que se está creando o que existe y que hay que darle una solución. Cuando contactan con nosotros nos damos cuenta de que no es solamente el tema de Javier Biosca y los afectados que hay, que en este momento son muchos, sino que esto es extensible a muchísimas más plataformas. Cuando nos damos cuenta de que esta situación se está produciendo, vamos a lo que hemos hecho durante 27 años. Si hay muchos afectados, lo más rápido, lo más efectivo, eficiente y eficaz, como yo digo, son las 3 Fs, es una acción colectiva. ¿Por qué? Porque se reducen costes, porque se agiliza toda la tramitación y sobre todo es porque las posibilidades de éxito del procedimiento y que puedan ser resarcidas las víctimas se incrementan. Entonces, en el 2020 nos encontramos con una situación en la que tras la pandemia muchas de las personas que habían invertido en criptomonedas, sobre todo con Javier Biosca, pues la crisis es importante y necesitan recuperar. Y cuando empiezan a decirle concretamente a este supuesto inversor o a esta supuesta plataforma que él tenía, que era Algorithm Group, que quieren recuperar, se dan cuenta de que es imposible recuperar porque el dinero no existe. Es un sistema Ponzi, un sistema piramidal y evidentemente pues no pueden recuperar sus capitales. Contactan con nosotros y los agrupamos y ponemos en marcha esa asociación de afectados por inversiones en criptomonedas. Desde ahí, si quieres, amplío diciéndote que se inicia, ya había en diferentes juzgados de España bastantes denuncias individuales, pero todas se archivaban porque iban a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, denunciaban, mire, es que me han estafado, pero no tenían más datos más que su contrato y eso se sobreseía o se archivaba por falta de identificación de las personas reales que estaban detrás de esa estafa, ¿no? Entonces, al iniciar una acción colectiva, es la primera que se lleva a cabo en la Audiencia Nacional, es admitida a trámite rápidamente y a partir de ahí es verdad que surgen otras más como Arvistar y el resto, ¿no? Para ir mencionando. ¿Y cuántas personas hay ahora mismo afectadas por este caso de Biosca? Concretamente por el de Biosca estamos personados aproximadamente unos 950 personas. La cantidad a fecha de mayo del 2021 entre capitales invertidos y capitales reinvertidos, porque me refiero a los beneficios pactados que se reinvertían, a fecha del año pasado, mayo, 818 millones de euros. O sea que estamos hablando de unas cantidades importantes. Por eso la audiencia se hace lógicamente competente, se declara competente para este tema. ¿Por qué? Porque la cantidad es muy significativa. Pensar que desde hace más de 1 año y 4 meses no se actualizan las cantidades y estamos parados en esos 818 millones de euros, que además el número de afectados es muy importante, que además son de diferentes provincias, quiere decir que la competencia territorial se extiende por toda España y además hay muchas personas que están en el extranjero y él todos los capitales también los movía
fuera, ¿no? En cuentas que tenía en Letonia, en Lituania, aparte de que ya sabemos cómo es el sistema de la criptomoneda, que al final no está ubicada en ninguna parte, ¿no? Pero sí las sociedades que también las tenía en Londres. Entonces, todo esto hace que sea competencia de la Audiencia Nacional. Esto permite algo, Carlos, importante, que es la agilidad. O sea, un juzgado de primera de instrucción no tiene quizá los recursos, los medios, la agilidad que tiene la Audiencia Nacional. Y el hecho de que se agrupen muchísimos afectados hace que cada uno aporte su granito de arena, que es su relación con el estafador, y todo eso son pruebas. Y esas pruebas de unos sirven para otros y así mutuamente, y con eso se consigue con más rapidez hacer una querella con una argumentación lo suficientemente potente como para que tenga viabilidad desde el momento cero. Ajá. Y bueno, ¿cuál era el método que usaba Biosca para captar a la gente? ¿Cómo engañaba, por decirlo así, a los potenciales clientes? Inversores. Bien, pues en realidad esto siempre funciona por el boca a boca, ¿no? O sería que él empieza en un pueblecito de Toledo, empieza porque además no tiene ninguna formación, no tiene estudios, ni él, ni su hijo, ni su mujer. Seguimos insistiendo que además son los tres, no es Javier Biosca, es Paloma Gallardo y es su hijo Sergio Biosca, los tres, los que como coautores ponen en marcha y llevan a cabo este negocio, ¿no? Empiezan de manera como autodidactas, empiezan a ganar dinero, empieza su madre, que además empeña joyas para invertir, empiezan vecinos y tal, a pedir préstamos. Imaginaros lo que es esto, préstamos, sus ahorritos, las cantidades que por despidos les pueden dar las indemnizaciones y las ponen en manos de él. Y como él empieza cumpliendo, no se nos olvide que él empieza con este negocio a finales del 18, primeros del 19, del 2019. Entonces, él empieza cumpliendo como todos los estafadores, levantando, y él les promete mediante un documento, empieza ofreciendo entre un 20 y un 25% de rentabilidad semanal. Eso es una barbaridad. Cosa que modifica por instancia y por insistencia de su mujer en enero del 2020, que ya empieza a decir que será el 10% semanal, porque así de esa manera obtienen ellos más beneficios, porque el margen que están obteniendo se supone que es más alto, entonces, de rentabilidad. Entonces empiezan, y la mayoría de los afectados tienen una rentabilidad garantizada, más la garantía del capital de restitución en el momento que quieran recuperarlo, y es una rentabilidad del 10% semanal. Al principio cumple, y eso hace que se gane la confianza de los inversores. ¿Qué hacen? Incrementan o amplían sus inversiones aportando más ahorros. Y a la vez lo que hacen es que al principio retiran capitales, pero después reinvierten esos mismos capitales. Y esto se lo dicen a otros familiares, amigos, y así es la forma de captación. Estas personas son las que entran, se incorporan a esta pirámide y con el dinero que están aportando estos se está pagando los intereses o los beneficios que se han pactado del 10% a los que están en la parte superior de y ese sería, mientras los capitales también, gran parte de los capitales se han ido retirando para el Paloma y su hijo Sergio. Y decide trasladarse a Marbella en el 2019, a finales del 19. Incluso paga 150.000 euros de todo un año de alquiler en efectivo a los arrendadores de una mansión muy destacada, y ahí donde organiza después grandes fiestas, la fiesta del Bitcoin, la fiesta de su cumpleaños, donde lleva artistas y todo, pero con el objetivo de captación. Captación porque Marbella es un punto donde evidentemente puede acceder a grupos que ya ha tenido contactos con ellos, como se ha podido demostrar con grupos de colombianos, de rusos, de kosovares, digamos que de actividades poco legales. Y a partir de ahí empieza a recibir dinero en efectivo en grandes cantidades, y es donde empieza esa parte que nosotros en la querella dedicamos a lo que es el delito contra la hacienda pública, pero además el delito de blanqueo de capitales, que es lo más importante. En ese momento el nivel de captación de clientes es enorme
las cuantías que se ponen a su disposición, incluso hay testigos que están presentes cuando le llegan los sobres de 2 millones, de 3 millones en efectivo y que lo declaran. Y empieza, pues bueno, esa vida que él ha tenido de ostentación, de riqueza a costa de todos los afectados. Y bueno, Biosca entra en la cárcel en el año 2021, si no recuerdo mal. Bueno, lo que se hace es que se presenta la querella y inmediatamente se le intenta tomar declaración. No olvidemos que una vez que se presenta, él desaparece en el mes de noviembre, el 7 de noviembre del 2020. Él tiene problemas para hacer pagos, atender a la gente, empieza a recibir presiones por parte de todo el mundo y decide comprar un banco, supuestamente. Hay una persona en Sevilla que le ayuda, que es Luis Monge, que Luis Monge hemos ampliado la querella y está como imputado también, para que quede constancia que él también, como en este caso, como investigado en este momento. Luis Monge le ayuda con todas las gestiones de, pues bueno, digamos que de adquirir ese permiso, ¿no? De comprar un banco. Se retrasa demasiado, deciden poner una plataforma en marcha y una plataforma para que él no tuviera que dar ese servicio casero que le daba a los más de 1.000 clientes que tenía por teléfono informándole de las cuantías diariamente. Y ahí se deposita gran parte, varios millones o bastantes millones de los inversores. Como esto tarda mucho, él viaja a Guinea-Bissau, donde es recibido, pues bueno, con la idea de comprar un banco. Hace una sociedad que utiliza un testaferro que se llama Darío y su esposa. Este hombre está vinculado con el consulado de Guinea y le gestiona todo para que pongan en marcha allí la sociedad y compren ese banco. En ese momento se están llevando a cabo todas las acciones para la interposición de la querella colectiva en la Audiencia Nacional y se queda puesta. Él ha desaparecido, está ilocalizable, ha dejado de pagar a todo el mundo, con lo cual se le cita para tomarle declaración, él no comparece y a partir de ese momento se pone en búsqueda y captura. Al final él es detenido en junio del año 2021 porque entró por Portugal y alquiló una casa, que hay otro delito, que es suplantación de identidad, que hace el contrato de arrendamiento con con la identidad de otra persona, que curiosamente coincide también con el titular del coche cuando es detenido el que ha comprado el coche. Conclusiones, es el testaferro, uno de los muchos testaferros que utilizaba, ¿no? En un control rutinario le identifican y a partir de ahí le llevan y queda detenido, no solamente por una denuncia individual que teníamos que venía de Galicia, sino porque la Audiencia Nacional ya le tenía en busca y captura también y se queda detenido. Estamos hablando de junio del 2021. Y él pasa un año en la cárcel, en junio de 2022 hay alguien que paga la fianza, que es más de 1 millón de euros. Bueno, ahí pasa algo muy curioso y es que ha habido acercamientos estando él en prisión para la negociación y para pagar o llegar a un acuerdo con todos los afectados. Él en todo momento ha dicho que quería negociar y que quería resolver el problema porque él tenía el dinero. Es curioso porque incluso hay un escrito presentado por él y firmado por él y sus abogados diciendo que tiene los recursos, a pesar de que aparece como insolvente porque no tiene nada en todas las investigaciones. Pero él declara que lo tiene en billeteras frías y que lo único que necesitaría es salir para pagar a las personas, ¿no? Se intenta negociar con nosotros estamos hablando de diciembre del 21 y enero, donde os recuerdo que el valor del Bitcoin estaba superando los 60.000 euros. Él decide en ese momento que se podía llegar a un acuerdo de unos 540 millones, de tal manera que, bueno, no recuperaban la totalidad, pero sí recuperaban gran parte, ¿no? Todos los afectados, y de esa forma se iban a retirar las acusaciones particulares y él pues seguiría adelante con los procedimientos, pero reduciendo penas de una manera importante. Digo que esto es la parte más curiosa porque el fiscal es el que se opone, curiosamente, porque dice que 530 millones, primero si se pagan en criptomoneda, que no lo reconoce como moneda para resarcir a las víctimas, cosa que no tiene ningún sentido y está fuera de lugar, porque
yo siempre digo que si a mí me han robado un bolígrafo o este bolígrafo, yo tengo muy claro que si pongo una denuncia por el robo, quiero que me devuelvan este bolígrafo. No quiero que me devuelvan lo que dicen. Entonces, si las víctimas están dispuestas a que sean resarcidas con criptomonedas, el fiscal pinta muy poco. Y sobre todo cuando es un acuerdo extrajudicial, ¿no? Pero lo más sorprendente es que aun diciendo que la cuantía es muy baja, y que él no está de acuerdo y poniendo todas las pegas, y que, fijaros, 530 millones, curiosamente en el mes de febrero, o sea, eso nos impide que se llegue al acuerdo y se hubiera gestionado esa negociación, porque la Fiscalía se opone, y curiosamente en el mes de febrero, tras ciertas reuniones que mantiene con el abogado de Javier Biosca, la Fiscalía, pues lo sorprendente es que pide una comparecencia al 505 y pide la puesta en libertad de Javier por 1 millón de euros solo, o sea, 530 eran poco y resulta que ahora con 1 millón pide la Fiscalía que le pongan en libertad provisional, porque considera que el caso no es lo suficientemente grave, que el número de afectados tampoco lo es y las cantidades y las cuantías tampoco son relevantes. De repente todos sus escritos, todos sus textos, todos sus recursos oponiéndose a esa puesta en libertad se cambian de un día para otro, además de un día para otro, en 24 horas. Nadie entendemos qué pasó ahí. Evidentemente, imagínate lo que llegan a pensar todos los afectados que representamos. Es que curioso que la Fiscalía, que es un ministerio público y que está en defensa de todos los ciudadanos, de repente se nos haya dado la vuelta, ¿no? Yo lo dejo ahí porque esto ha llevado a cuestionar mucho todo este comportamiento. Curiosamente, desde el mes de febrero empieza una labor por parte de Javier Biosca de conseguir ese 1 millón de euros para estar en libertad. Nosotros lo único que conseguimos, además de la sorpresa del propio juez, don Alejandro, que se quedó alucinado cuando pidieron 1 millón de euros solo para puesta en libertad. De hecho, él resuelve negándose a ponerlo en libertad y recurre los abogados de Biosca y vuelve otra vez la Fiscalía a apoyarle en el recurso de reforma y en el recurso de apelación. Recurso de apelación, el fiscal vuelve a intervenir, que entonces es el juzgado número 3, y aceptan el 1 millón. Pero el juez que ha instruido la causa en ningún momento ha sido partidario de ponerle en libertad. Dicho esto, lo único que conseguimos es solicitar que, por favor, antes de ponerle en libertad, que averigüen la procedencia y la trazabilidad del 1 millón de euros que van a pagar, porque no puede venir de los propios estafados el dinero para que le pongan en libertad. Y a partir de ahí empieza una batalla de Javier Biosca para encontrar ese 1 millón de euros legal. Incluso nos llaman a la asociación empresarios, donde han contactado a representantes de él, algunos pues legales, otros familiares, diciéndoles que el empresario, que como le tienen que investigar a ese empresario, que paga el 1 millón de euros, él se compromete nada más salir a devolverle 3 millones en B, para que sepamos en qué situación se mueve y en qué. Como esto no es posible, a la par está intentando aportar un palacete que Luis Monge es el que gestiona a un perito, que hay una querella interpuesta contra él, contra Luis Monge, contra el perito, porque dice que vale 2.400.000 y el inmueble realmente no vale más de 400.000 euros. Está en ruina y se hace un informe falso que se presenta por un perito firmado, imaginaros la responsabilidad, en la Audiencia Nacional, para que, como garantía y fianza, para que salga, porque no encontraban ese 1 millón de euros en efectivo. Todo esto se desmonta, no sale, pero al final aparece un empresario que hace sus acuerdos y que parece ser que pone el 1 millón de euros en junio. Eso ha sido muy conflictivo porque cuando él sale le dice que le va a devolver ese dinero, más las condiciones que tengan. Conclusiones: en los primeros 15 días, únicos 15 días que ha estado fuera, nos enteramos que estaba en Algeciras, que iba a escapar, se iba a fugar, que lo tenía todo organizado, que además de eso no había pagado a nadie, no ha hecho intención de pagar, y que evidentemente lo que decía la Fiscalía no era cierto y que tanto el juez instructor como nosotros estábamos en la razón. Vuelve a entrar en prisión y, curiosamente, hace 15 días ha vuelto, como no se ha gestionado el cambio. Estamos en una fase en que hay una pieza separada de responsabilidad civil para que se cuantifique realmente, actualizado por la propia Audiencia Nacional, el importe estafado a toda la gente. Pues eso no se ha agilizado. Entonces él ha sido más rápido, ha vuelto a depositar el 1 millón de euros y le tenemos en la calle.
Y ahora, ¿qué esperan del proceso judicial a partir de este mes de noviembre de 2022? ¿Cómo esperan que esto se desarrolle a partir de este momento? Bueno, pues ahora mismo lo que está muy claro es que no tiene ninguna intención de pagar, que el dinero está en billeteras frías, que además hay pruebas de que él diariamente hace grandes disposiciones de capitales dentro de, retirando criptomoneda que convierte en euros en las casas donde se puede hacer esto diariamente. Y bueno, pues lo más factible es que pues desaparezca, porque no tiene ningún interés realmente en comparecer ni en pagar. Es el miedo que tenemos todos. Se supone que tendrá que ir a firmar pues ya mismo, porque son los 15 días, y veremos si esta vez la inicial empieza a cumplir o qué es lo que nos vamos a encontrar. Pero realmente las posibilidades de que él cumpla estando fuera se reducen en un 80%, de que puedan realmente recuperarse parte de los capitales. Aparte de que él estando fuera tiene toda la libertad para a nivel de tecnología, a nivel de acceso a las cuentas, a las wallets, al exchange donde tiene depositado todo esto, para seguir haciendo movimientos arriesgados, pero evidentemente movimientos que es difícil de detectar. Digo arriesgados a nivel de inversiones, pero difíciles de detectar a nivel judicial y a nivel de los afectados, ¿no? Uno de los inconvenientes que nos encontramos ahora es que en el momento en el que se estuvo negociando la indemnización, estamos hablando de 14.500 o 14.700 bitcoins que iba a entregar para pagar a todos los afectados, que tenían ese valor de unos 530, 540 millones de euros en el mercado en ese momento, que estamos hablando de diciembre del 2021 y incluso enero. Evidentemente, con la caída que han sufrido ahora todas las criptomonedas, e incluso lo que él tenga, lo que antes era un capital, donde pagando esos 500 y pico millones, les de dinero para tener una vida muy, digamos, de mucho lujo a costa de los demás, pero bueno, lo importante es que recuperaban su dinero. Ahora, con la situación en la que se da, es mucho más difícil el llevar a cabo un acuerdo, ¿no?, de indemnización, porque aunque él quisiera convertir la criptomoneda, no tiene el mismo valor que tenía en aquel momento. Pues Emilia Zaballos, presidenta de la Asociación de Afectados por Inversión en Criptomonedas, mucha suerte con este caso de Javier Biosca y esperemos que todo salga bien para los inversores, para las personas que confiaron, que dieron su dinero y que ahora ven que no lo tienen. Sí. Mucha suerte, de verdad. Sí, gracias. Yo añadiría que, por favor, invertir en criptomoneda. Bueno, yo sé que la moneda del futuro, desde luego, no va a ser la tarjeta de crédito ni va a ser, lógicamente, las monedas de curso legal reconocidas ahora mismo. Pero yo creo que esto va a evolucionar, que la criptomoneda de una u otra forma y con diferentes cambios acabará asentándose en el mercado. Es importante que todas las personas que accedan a esta entrevista, pues que sepan que tienen que adaptarse, que tienen que familiarizarse con estos productos nuevos, y que tienen además formarse, que es muy importante, formarse, familiarizarse e informarse, porque si ellos se informan a la hora de invertir y lo hacen directamente adquiriendo monedas, directamente criptomonedas, el riesgo no va a ser el mismo que el que le demos a un tercero que no conocemos nuestro dinero para que nos lo gestione y lo ponga a su nombre, ¿no? Que entonces puede desaparecer. Entonces, para mí sería ese reclamo de una regulación importante, que el reglamento MiCA de la Unión Europea se ponga en marcha ya, protegiendo principalmente a las entidades y organismos, creando los organismos necesarios que protejan a las entidades que pueden prestar estos servicios y que, sobre todo, protejan al pequeño inversor. Sería un reclamo desde aquí, y esa es para los que quieran invertir, que esa formación, información y familiarización con el producto lo tengan desde el momento cero en cuenta.
Pues es muy importante este dato, de verdad, que la educación y la educación en economía y en criptomonedas siempre va a venir bien. Gracias, de verdad, Emilia. Mucha suerte. Gracias a vosotros.